Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a este canal en el cual, como sabéis, nos solemos reunir una vez por semana para hablar de un tema que os interesa particularmente. Siempre se hace en función de lo que proponéis, se hace mediante un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com o a través de redes sociales, a través de el perfil en Facebook de Voces del Misterio. Y hoy el tema que habéis elegido es el de una posible pandemia en el futuro. Quizás por la preocupación que hay latente en la calle, debido a los casos de gripe que se están dando y demás, bueno, que de alguna manera pudiera volverse a dar, ¿verdad? Todos acordaréis de la pandemia del COVID-19. Pensar que esa misma pandemia hoy mismo se puede repetir, pero en otro escenario y con otro tipo de virus, coronavirus, bacteria, no es descabellado. Vivimos en un mundo que está interconectado. Yo puedo estar aquí hoy, pero en 3, 4 horas puedo estar en Madrid, en Barcelona, puedo estar en Italia, puedo estar en Francia. Si le pones más tiempo, en 9, 10 horas puede estar en Estados Unidos. Un ciudadano chino, prácticamente en un plazo de 16 horas, puede estar perfectamente en Europa. Y si tiene una enfermedad, como ocurrió con el COVID, contagiarla al resto del mundo y mucho más en un avión. Todos acordaréis también de la película Contagio, ¿verdad? Y es un riesgo que es cierto que nos podemos enfrentar de nuevo a una nueva pandemia y que es una realidad que evidentemente no puede ser ignorada. Hay factores que intervienen en ello, ¿no? Como el continuo aumento del contacto entre seres humanos, pueden estar con una enfermedad incubándola, o con animales, y el fenómeno de la globalización, del cambio climático, la resistencia que hoy hay día a los antibióticos, y es un escenario propicio, desde luego, para la aparición de enfermedades infecciosas emergentes, conocidas, desconocidas, potenciadas, más fuertes, más resistentes, y comprender precisamente esas dinámicas es fundamental para prepararnos y responder eficazmente a una futura amenaza sanitaria. Yo me pregunto, y me he preguntado mucho, ¿qué hubiera pasado si el COVID, en lugar de haber elegido la gripe, hubiera elegido, por ejemplo, el ébola, que es altamente contagioso y que tiene una mortalidad enorme? Hubiera sido muy preocupante, ¿eh? Porque el COVID se pudo más o menos controlar, teniendo en cuenta que hoy día es algo que está en la calle, que las variantes van contagiando y que yo creo que ya hemos perdido la cuenta, pero es que el ébola, una vacuna a día de hoy, una vacuna eficaz, sí, se han tratado. De hecho, aquí en España se logró salvar la vida a una persona que tenía ébola, pero a nivel mundial eso sería una catástrofe. Entonces, para eso debemos de estar prevenidos, y por ello hoy este tema, ¿no? La posibilidad de una nueva pandemia. Y para ello comenzamos a leer preguntas y tratar de responderlas. La primera, de Isabel Morente, de 44 años, de Murcia, que es enfermera y que pregunta: ¿se sabe con certeza cómo empezó el COVID-19 y si se pudo haber evitado? Bueno, pues el origen exacto del COVID-19, o el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, aún no se ha determinado con certeza. Existen dos hipótesis principales. Una es que surgió de una forma natural a través de un huésped animal, posiblemente murciélago, con un posible intermediario que podría haber sido un pangolín. Y la otra es que se filtró accidentalmente desde un laboratorio, como el Instituto de Virología de Cuarto Nivel de Wuhan, en China, precisamente, a muy pocos metros del mercado donde se inició la pandemia. ¿Casualidad? Solamente planteo la pregunta. Y aunque no hay evidencia concluyente sobre esta última teoría, la verdad es que a día de hoy sigue siendo investigada y de alguna forma sigue siendo lo suficientemente inquietante como para ser tenida en cuenta, evidentemente. Por lo cual,
te puedes imaginar que es muy difícil determinarla. En cuanto a su prevención, muchos son los expertos que coinciden en que la vigilancia epidemiológica más fuerte es con regulaciones más estrictas sobre mercados de animales vivos, y la respuesta más rápida en las primeras semanas del brote, bueno, pues podrían haber mitigado muchísimo la propagación del SARS-CoV-2, ¿verdad? Del virus causante del COVID-19. Esas son las dos hipótesis que hay. Mm, si quieres que te diga la verdad, hay mucho oscurantismo. Allí fue eh, mm, una comisión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y sinceramente no determinó nada, o lo que determinó ya lo sabíamos, por lo cual nos quedamos igual. Y la opinión conspiracionista dice que es que se escapó del laboratorio de cuarto nivel de forma accidental o no. Yo quiero pensar que es accidental de ese laboratorio de cuarto nivel. Por otra parte, yo no veo descabellado que en un mercado donde se venden animales vivos para su consumo, que hubiera uno contagiado y que a partir de ahí comience, bueno, pues todo lo que es un ciclo que acabó con muchas muertes en el mundo y que por desgracia se puede repetir. Daniel Sáez, de 39 años, de Toledo, profesor de secundario, que dice: ¿qué errores se cometieron durante la pandemia del COVID-19 que no deberíamos repetir? Bueno, pues uno de los principales errores fue la falta de preparación y coordinación entre países. Muchos sistemas sanitarios no estaban equipados para una crisis de esta magnitud, y también hubo problemas de comunicación pública, lo que generó desinformación, desconfianza. La distribución de recursos, por ejemplo, mascarillas, vacunas, test, bueno, con las mascarillas ya habéis visto que incluso hubo algunos que se aprovecharon para hacer negocio, ¿no? En connivencia con determinados favores del gobierno, por ejemplo, en España. Y eso es algo que se está juzgando ahora, que yo me ciño a la información, ¿no? Pero es que en el mundo se dieron otros casos iguales. Y el reparto de esos test, de esas mascarillas, de esos guantes, de esas vacunas, pues fue desigual en el mundo. Además, se subestimó la transmisión asintomática al principio, y bueno, en el futuro lo que se debe es priorizar la transparencia, la inversión de salud pública y la cooperación internacional desde las primeras señales de un brote. Tenemos otra pregunta que es de Raquel Sánchez Santos, de 31 años, que es ama de casa de Cádiz, que pregunta: ¿desde cuándo se tiene la primera información del COVID-19? Bueno, pues la primera información yo te puedo decir que la dio la Red Nacional China de Noticias, que fue un 19 de diciembre. Yo recuerdo que el día 21 de diciembre yo publico esa noticia, eh, un poco haciéndome eco de lo que estaba pasando bajo el título "Misteriosa enfermedad se propaga en China", que luego ya con el paso del tiempo, por razones de espacio y demás, se acabó borrando la noticia, aunque sí es verdad que en este caso esa información que yo publiqué fue, yo creo que la primera o de las primeras que se publicó en España, que luego un compañero de La Vanguardia me llamó por teléfono y me dijo: oye, ¿esta información es veraz? Y le dije que sí. Dice: ¿de qué medio? Le dije la fuente, le di incluso el enlace, o yo guardo los enlaces, y me dijo: oye, lo han borrado. Y fue él el que automáticamente dijo: esta noticia va a traer cola. Y efectivamente la trajo. Y luego ya en enero, finales de enero, y incluso sobre el día 20 hubo más información sobre la enfermedad, y ya en febrero fue el boom en el que ya prácticamente todos los medios escribían de ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa fue, o fueron las primeras informaciones, que no fueron mías ni del compañero de La Vanguardia, sino que fue directamente de la Red Nacional de Noticias de China, de donde surge y que luego borran. Con lo cual, imagínate, ¿no? El, el- cómo se te queda el cuerpo cuando sabes que se ha publicado y que lo han borrado. Es que algo hay, el olfato periodístico está ahí. Mm, Otra pregunta, María Ángeles Carrasco, de 67 años, de Oviedo, jubilada. En invierno he oído que hay mucha gente con gripe fuerte y con fiebre en todas partes. ¿Puede ser eso inicio de otra pandemia? Bueno,
Realmente, de momento no. Las olas de gripe fuerte no son inusuales en invierno. De hecho, hay una campaña de vacunación muy importante. Especialmente coinciden con la caída de temperatura y con una menor exposición al aire libre. Se airea menos, como decía mi madre, y eso hace que bueno, que realmente nos encontremos que tenemos algo que es cíclico, ¿verdad? Sin embargo, no todas las epidemias estacionales de gripe derivan en pandemias, ni mucho menos. Eso fue solamente con el COVID-19. Una pandemia ocurre cuando aparece un nuevo virus con una alta capacidad de transmisión, que la población no la ha conocido antes y que puede provocar una enfermedad grave, como el caso del COVID. Y aunque estos brotes gripales preocupan, la vigilancia virológica desde el COVID es más activa. Y de momento no hay indicios de que se trate de un nuevo virus pandémico ni de una pandemia nueva. Puede ser una mutación del virus, de las muchas que hay, que como decía antes ya hemos perdido la cuenta, y que bueno, esté ahí, ¿no? Está haciendo de las suyas, causando estragos, pero de momento no se trata del inicio de otra pandemia. Luis Ferrer, de 51 años, de Zaragoza, veterinario, magnífica profesión, me encanta, yo que tengo mascotas y que de vez en cuando veis que se cruza una de mis gatas, bueno, pues él en este caso me preguntan, ¿qué animales tienen más riesgos de transmitir enfermedades nuevas a los humanos? Bueno, esta es una pregunta muy tuya. Principalmente son los murciélagos, los roedores y ciertos tipos de primates, ¿no? Los murciélagos en particular, porque los murciélagos son portadores de numerosos virus que pueden saltar a los humanos, como por ejemplo los coronavirus o el virus del ébola, por ejemplo, ¿no? Y esto se debe a la alta capacidad que tiene para albergar virus sin que enfermen. Su amplia distribución geográfica por todo el mundo y el aumento de contacto entre seres humanos por la distribución, por el hábitat, porque muchas veces se importan especies, pues hacen también que estos animales, que muchos de ellos pueden ser incluso criados o que haya una cría intensiva, como el caso de las aves, los cerdos, pues puede caer accidentalmente este virus y generar una mutación viral que termine afectando a las personas. Acordaos en la película Pandemia, en la película Contagio, perdón, que fue un murciélago que se comió un plátano, un trozo de ese plátano de la boca del murciélago cae en una porquera donde había cerdos, un cerdo se lo come y luego ese cerdo se sacrifica para un restaurante y a partir de ahí hay una cadena. Bueno, pues eso es posiblemente razonable que se produzca, ¿no? Y son los tres grupos, ¿no? Murciélagos, roedores, ratas, ratones y ciertos primates, sobre todo porque hay países de Asia donde se los comen, donde es parte de su dieta, de su gastronomía, y esto es peligroso, ¿eh? Porque a lo mejor a ti y a mí no se nos ocurre comernos un murciélago, ni una rata, ni se nos ocurre comernos un mono. Pero allí sí porque es parte de su gastronomía, de su cultura. Y bueno, a lo mejor a ellos, a lo mejor les choca que nos comamos, yo qué sé, un cerdo, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Y bueno, puede pasar perfectamente. Elena Gilabert, de 34 años, de Granada, que es médico, dice, ¿dónde hay riesgo o más riesgo de que surja una nueva pandemia? Bueno, pues las zonas de mayor riesgo suelen ser las zonas tropicales y subtropicales porque tienen una gran biodiversidad. También hay una alta densidad de población humana, una regulación sanitaria escasita y, por ejemplo, en el sudeste asiático, en África Central y en algunas partes de América Latina, están considerados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como puntos calientes, ¿no? Puntos calientes para enfermedades emergentes. Y esto significa que otros lugares pueden también estar implicados en que surja una pandemia, pero es menos posible. En lugares donde hay mucho contacto entre humanos, fauna silvestre, es más frecuente y los sistemas de salud, bueno, pues a veces son menos robustos para detectar y contener este tipo de brotes. Por lo tanto, por eso se pide que se vaya vacunado a zonas del Ecuador del mundo, ¿verdad? África Central, algunos países de América Central, algunos países de la franja ecuatorial de Asia,
¿Por qué? Porque allí en la temperatura, allí está el monzón, hay contactos con animales, te dicen que no bebas agua, te dicen que no comas nada raro, un poco para prevenir el cuerpo que no está adaptado a eso, a que contraiga una enfermedad y que hoy día esté sujeta a mutación. Javier Domenech, de 29 años, de Barcelona, que es biólogo, que dice, ¿una mutación genética puede hacer que un virus común se vuelva mortal? Totalmente, sí. Los virus mutan constantemente y aunque la mayoría de las mutaciones son inofensivas o incluso perjudiciales para el propio virus, fíjate, un virus, una mutación perjudicial para el propio virus, ¿no? Pues algunas pueden aumentar su capacidad de transmisión y su virulencia. Por ejemplo, la gripe puede sufrir una deriva antigénica, antigénica y también puede sufrir un salto antigénico. ¿Eso qué genera? Eso lo que genera son variables, variantes más peligrosas. Por eso es muy importante monitorizar constantemente la evolución genética de los virus, como se hace con el SARS-CoV-2 o con la gripe A, porque hay que controlar esa deriva antigénica y, y de alguna forma tener controlado todo lo que es que un virus se vuelva mortal. Fíjate tú que la gripe española de 1917, mal llamada gripe española porque en España casi no afecta, es que en España es donde informativamente hablando en la época se dio una mayor trascendencia, pues ese virus de la gripe española causó millones de muertes en el mundo, casi 100 millones de muertos. Imagínate que ese virus mutara hoy día, que se tienen cepas guardadas, ¿eh? Y que hacen que sea particularmente peligroso. Hay quien dice, bueno, ¿y para qué guardan una cepa de un virus que es tan mortal? Dicen que para estudiarlo y para poner remedio. Otros dicen que como arma biológica. Yo no lo sé. Yo creo que un poco de todo. Pero desde luego es peligroso, ¿no? Que una cepa así mute y se cuele entre nosotros. Imagínate que de un laboratorio de cuarto nivel donde se está experimentando con la gripe española se escapa sin querer. Cuando digo sin querer es que se rompa un bote, alguien se contagie y este a su vez contagia a más gente. Tú imagínate la que se puede liar. Pues el número de muertes sería muy alto hasta dar con una vacuna de esa mutación, ¿no? Sara Ortega, de 41 años, farmacéutica de Málaga. ¿Qué papel juegan los antibióticos en futuras pandemias? Bueno, los antibióticos no sirven contra los virus. Su uso excesivo, de hecho, está generando una inmunización a los mismos, bacterias más resistentes, lo cual es una amenaza creciente. De hecho, hay un estudio en, en las aguas residuales de diferentes ciudades en las que se habla de una gran cantidad de residuos de fármacos que hacen que, por ejemplo, los roedores sean mucho más resistentes a esos fármacos y que las enfermedades que portan también sean resistentes. Imagínate, ¿no? Esto es normalmente de industrias o de gente que tira las medicinas caducadas o no al inodoro y que eso acaba yendo a las alcantarillas y a las aguas residuales. Bueno, pues si no se controla, pues hay infecciones comunes que podrían volverse letales por una falta de tratamientos efectivos. Por eso la preocupación, ¿no? Y por eso el cuidado al automedicarse, que con eso hay que tener mucho cuidado. En una futura pandemia, esto podría dificultar mucho el tratar infecciones secundarias en pacientes que están debilitados, como ocurrió, por ejemplo, con algunos casos del COVID-19. Antonio López, agricultor de 61 años de Albacete, que me dice, ¿los pesticidas o productos químicos pueden provocar nuevas enfermedades? Bueno, los pesticidas no causan pandemias virales directamente, pero el uso excesivo sí puede debilitar los ecosistemas, alterar lo que son los microbiomas y contribuir al desplazamiento de animales salvajes que van de una población a otra, estos no tienen frontera, aumentando el riesgo de una zoonosis, es decir, de la transmisión de un animal a otro, de una enfermedad o de un virus. Y esto pues exponerlo a una población. Además, ciertas exposiciones químicas continuadas pueden afectar al sistema inmunológico humano, haciéndonos más vulnerables a infecciones. Por eso es fundamental usar productos de manera controlada con regulaciones adecuadas. Tú imagínate que últimamente que se ven muchos jabalí
en Madrid, en Jaén, en Sevilla, pues que uno de esos jabalíes viene de otra zona con portador de un virus que a su vez contagia a otros cerdos ya de granja, como ha ocurrido en Barcelona, con esa gripe porcina que hemos tenido, y que esos a su vez se lo trasladan a un ser humano. Pues tenemos un problema, ¿eh? Y eso también, en eso también pueden tener una alta incidencia lo que son los pesticidas. Leticia Romero, de 37 años, periodista de Sevilla, a la que tengo además el gusto de conocer, y que me pregunta, ¿qué hacen experimentos? No, perdón. ¿Se hacen experimentos secretos con virus peligrosos en laboratorio? Pues sí, sí, Leti, porque hay laboratorios de alta seguridad, como son los BSL-4, es decir, los de nivel 4, donde se investigan virus que son extremadamente peligrosos, tales como el virus del ébola o el virus de Marburgo. Y esas investigaciones lo que buscan a priori es desarrollar tratamientos y vacunas. Pero existe una preocupación alta sobre experimentos conocidos como de ganancia de función, donde se modifican virus a fin de estudiar la potencialidad pandémica que tienen. Y aunque muchas de estas investigaciones son legales y tienen protocolos que son muy estrictos, algunos expertos alertan del riesgo de fugas accidentales de este tipo de virus o de su mal uso, por lo que hay un debate ético y científico muy alto al respecto de todo ello, porque entre otras cosas, bueno, pues que un virus de esto se manipule ya de por sí es peligroso, pero que se pueda descontrolar en un laboratorio o contagiar a una persona que trabaja en ese laboratorio es grave, ¿no? Es muy grave. La respuesta es que sí, que tienen en principio una función sanitaria, crear, eh, crear virus más potentes a la par que se crea una vacuna, por si acaso el día de mañana surge una variante que coincide con el desarrollado en laboratorio o no, que tú puedes desarrollar uno y darse otro, y también los que lo pueden utilizar como arma biológica, ¿no? Esto es muy peligroso, principalmente los países más poderosos, China, Estados Unidos, Rusia, hasta cierto punto India, fíjate lo que te digo, Japón, menor medida Reino Unido y Alemania, que puedan estar haciendo precisamente estas experiencias que se hacen incluso en España, ¿eh? Carlos Benítez, de 48 años, de Santander, ingeniero, ¿podría escaparse un virus modificado de un laboratorio y causar una pandemia? Teóricamente sí, aunque las medidas de seguridad son muy altas, ha habido casos documentados de escapes accidentales de virus en un pasado, aunque ninguno ha causado pandemias, ¿no? Hay laboratorios de alta seguridad que tienen protocolos muy estrictos y evitan fugas, pero que evidentemente esto no es infalible. Por eso muchos científicos piden una mayor transparencia en una regulación internacional que sea más estricta y sobre todo lo que son investigaciones con patógenos potencialmente pandémicos. Minimizar estos riesgos es una prioridad para la bioseguridad del mundo. Yo recuerdo virus que se han escapado del mundo, ¿no? Virus que están y que eh, mm, en laboratorios de cuarto nivel, aunque es muy difícil que un virus de este tipo pueda escapar, porque hay, hay lo que son duchas de rayos ultravioleta que matan esos virus, ¿verdad? Lo cierto es que sí es cierto que pueden generar y pueden causar precisamente lo que es una pandemia. Un caso como ese es hoy día el debate que hay abierto, que yo no lo sé, pero es el debate que hay abierto sobre, por ejemplo, el virus que pudo haber provocado lo que es la epidemia de la gripe porcina en Barcelona, o lo que se llamó el Chernóbil biológico, que lo podéis encontrar en el diario español, en el que se habla de una lejía caducada al Chernóbil biológico y cómo se escapan los virus de laboratorio de alta seguridad de laboratorios como por ejemplo el de Barcelona, ¿no?
Y esto es una información que se publica en el año 2019, el 14 de diciembre de 2019, o una fuga, por ejemplo, de brucelosis de un laboratorio en China, de Laxou, que afectó a más de 10.500 personas como consecuencia de un virus de laboratorio. Mm, Todo esto está ahí, está documentado, ¿no? O monos infectados que se escapan de un laboratorio y que generan una especie de pequeña epidemia entre también lo que son monos de una población cercana, ¿no? Estamos hablando en Brasil. Ejemplos como esos hay. ¿Quién no te quita que puedan propagar ese virus o zoonosis a personas, ¿no? A seres humanos? Hay que tener mucho cuidado. Alba Núñez, de 30 años, de Palencia, estudiante, que me dice, ¿podría usarse un virus como arma biológica en el futuro? Pues lamentablemente sí, porque los virus pueden ser manipulados con fines bélicos y aunque esto está prohibido por la Convención de Armas Biológicas del año 1972, que la firmaron la mayoría de países, pero no todos, aún así existe el riesgo de que actores eh, no gubernamentales, pero al servicio de países o gobiernos autoritarios desarrollen armas biológicas y aunque es una posibilidad que muchos expertos dicen que es remota, lo cierto es que preocupa porque la guerra del mañana puede ser así. Metes un virus y una población entera la esquilmas, ¿no? Aparte de que hoy día son muchos los que dicen que 9.000 millones de personas en este planeta se tiene que regular de alguna forma y quizás sea la propia naturaleza la que genere esa regulación. Bueno, dejemos que sea la naturaleza y que no sea el ser humano con sus experimentos el que lo provoque. Marta Hidalgo, Marta Hidalgo, de 55 años, médico en Madrid, que dice, ¿se está haciendo en España algún tipo de protocolo para prevenir otra pandemia que no sepamos? Bueno, España sí es verdad que ha fortalecido el sistema de vigilancia epidemiológica y ha mejorado mucho la coordinación entre comunidades autónomas. Ha digitalizado los datos de salud, ha creado reservas estratégicas de material sanitario. Hay muchos que han metido la mano y se han aprovechado y lucrado con esto, pero sí es verdad que hay una colaboración más estrecha con las instituciones europeas e internacionales porque ya le cogimos miedo a la pandemia del COVID y se trabaja también de forma muy estrecha con la Organización Mundial de la Salud. No obstante, muchos expertos señalan aún de la necesidad de todavía más inversión en salud, y yo estoy de acuerdo, en salud pública, y yo estoy muy de acuerdo, y en investigación biomédica nacional, que yo estoy muy de acuerdo. Menos invertir en armas y en gastar armamento, como decía Trump, vamos a gastar en armamento, ¿eh? Exigiéndole a países como España, y más invertir, por ejemplo, en el cáncer. Qué bonito sería descubrir una vacuna contra el cáncer, ¿verdad? Yo que mm, he sufrido en un familiar, como fue mi madre, su muerte de cáncer de páncreas, sinceramente, mm, si nada más que destinaran un 20% de lo que destinan en armamento a luchar contra el cáncer, a mitigar los efectos del cáncer, a tratar de localizar una vacuna o hacer que fuera como el SIDA, por ejemplo, ¿verdad? Que en vez de ser una enfermedad mortal con la que se pueda convivir, Dios mío, habríamos dado un paso de gigante. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo me voy a reservar mi opinión. O no, mira, o no. Tengo un amigo, Jesús García, que dice que los gobiernos no quieren gente enferma, sino gente medicada, ¿no? No quiere gente hospitalizada, perdón, sino gente medicada. Y muchas veces por eso, ¿hay algún interés que el cáncer siga siendo una enfermedad que, para la que no se ha encontrado vacuna? No lo sé. Pero si no se hace por un fin farmacéutico o un fin económico, de verdad que es para matar a quien establezca eso y no habremos aprendido nada como seres humanos, de verdad. Nicolás Torres, de 62 años, de Valencia, abogado. ¿Existe alguna institución mundial que vigile los riesgos de las pandemias? Sí, la Organización Mundial de la Salud, que se puso muy en entredicho con la pandemia del COVID-16,
que es la encargada de la vigilancia mundial de enfermedades infecciosas, que emite alertas sanitarias y recomienda acciones preventivas. También existen otras como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, y otras como One Health, que integran salud humana, animal y ambiental, que también se encarga de esto. Sin embargo, la eficacia depende de la cooperación y de la transparencia de los países, porque si China se calla que en China surge el COVID-19, pues de transparencia cero, como de hecho hoy día hay. Hay quien dice, no, es que no se generó en China. Miren ustedes, los dedos señalan a China. Si señalaran a Estados Unidos o yo qué sé, o a Gabón, pues yo lo diría, pero es que de momento señalan a China. Lucía Delgado, 27 años, Bilbao, enfermera. ¿Las vacunas actuales podrían servir para una nueva pandemia? Sí y no. Las vacunas actuales están diseñadas para virus concretos, para el SARS-CoV-2, para el COVID-19. Sin embargo, hay plataformas tecnológicas nuevas empleadas, como por ejemplo el ARN mensajero, que permiten la adaptación rápida frente a nuevos virus. Eh, Esta fue una de las grandes lecciones que dio el COVID y algunos países y empresas están desarrollando ya vacunas universales para las gripes y el coronavirus. Universales no quiere decir que vayan a funcionar para todos, pero sí que tienen un espectro más amplio. Y bueno, pueden servir de una protección más amplia, pero aún así el éxito dependerá así de la rapidez con la que se identifique el patógeno, ¿no? Te voy a poner unos enlaces que tengo sobre este tema, a ver si te sirven. A ver, ya te lo he puesto eh, y te lo dejo precisamente ahí puesto. Tomás Rico, de 36 años. El cambio climático es técnico de medio ambiente. ¿El cambio climático aumentará la frecuencia de las epidemias? Sí. Te lo digo tan seguro porque hay un consenso por parte de la OMS de que el cambio climático influye en la aparición de enfermedades infecciosas. Cuando se modifican los hábitats de animales y vectores como mosquitos, aumenta la probabilidad de virus y bacterias que lleguen a poblaciones humanas. Aquí en la zona de Sevilla tenemos un problema con el virus del Nilo. En toda la zona de la desembocadura, bueno, no la desembocadura del Guadalquivir también, pero la zona de Coria, Puebla del Río, Palomares del Río, Gelbes, hay un problema muy grande con el virus del Nilo y en general en muchos puntos de Andalucía, y lo transmiten los mosquitos. También afecta, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, a la migración, a la estabilidad de los ecosistemas y factores que pueden debilitar una respuesta sanitaria, ¿no? Imagínate que el virus del Nilo muta, se contagia de humano a humano con una probabilidad y una incidencia más alta y que es mucho más virulento, pues evidentemente hace que ese cambio climático haya tenido también un efecto bastante fuerte, ¿no? Ángeles Marín, de 22 años, cartera de Cádiz, que me pregunta, ¿qué peligros tienen las vacunas que usan ARN mensajero? Bueno, pues las vacunas de ARN mensajero, las ARNM, como las que se desarrollan contra el COVID por Pfizer y por Moderna, han sido una innovación a la inmunología y a las vacunas modernas. Aunque han demostrado aparentemente ser seguras y efectivas, como cualquier medicamento o vacuna, no están exentas de riesgos secundarios, aunque todavía no lo tengamos muy claro, ¿no? Lo que hay que tener claro, y esto es importante, es que no modifican el ADN de la persona, no contienen virus vivos, no se integran en el núcleo celular y no causan ningún daño genético. Tienen otros riesgos secundarios: dolor en el lugar de la infección, fiebre y fatiga, escalofríos, inflamación temporal de los ganglios, y esos efectos pueden durar entre 24 y 72 horas. Hay otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, la miocarditis y la pericarditis, que es la inflamación del corazón o el tejido circundante, reacciones alérgicas graves en lo que se llama anafilaxia y síndromes autoinmunes que tienen un riesgo muy bajo,
y que no se ha demostrado una relación directa casual con enfermedades autoinmunes graves, pero que en algunos casos se está estudiando. Hay mucha polémica con todo ello y de alguna manera el ARN mensajero, bueno, sí es verdad que está todavía en, en una etapa de nacimiento, por decirlo de alguna forma, y que habrá que seguir experimentando en laboratorio, evidentemente. Última pregunta, Álvaro Rodríguez García, que escribe desde Madrid, estudiante de medicina, 24 años. ¿Qué dicen las teorías conspiracionistas sobre las vacunas de ARNM? Bueno, pues alrededor de las vacunas, primero dicen que alteran el ADN, cosa que se ha demostrado que no es cierto, porque la realidad es que el ARNM queda en el citoplasma y se degrada rápido. Y para integrarse en el ADN necesitaría de enzimas que el cuerpo no produce para ese propósito. Por eso, bueno, eso lo ha demostrado la biología molecular. Igual dice que son tecnología experimental para controlar a la población, que no es cierto. La tecnología ARNM se investiga desde los años 90 y estaba lista para usar. Lo que pasa es que la emergencia sanitaria hizo que se implementara sobre la marcha. Otra conspiración que se dice sobre ello es que llevan microchips y dispositivos de rastreo, que la verdad es que no, porque entre otras cosas no se puede introducir un chip funcional por el ojo de una aguja y que tenga un soporte logístico para miles de millones de personas. También se ha dicho a nivel conspiracionista que las farmacéuticas sabían que eran peligrosas. Bueno, los datos de la farmacovigilancia son de los sistemas más exhaustivos del mundo y, por supuesto, los efectos que algunos no se tenían controlados se detectaron temprano, pero no se sabía. Que es parte de una agencia, de una agenda mundial, hoy que está muy de moda el tema del nuevo orden mundial y del 2030, pero la verdad es que eso no está probado ni en un lado ni para otro, no hay argumentos que lo apoyen, hay quien dirá ni tampoco que lo desmientan. Bueno, yo me tengo que ceñir a lo que conozco, ¿no? Pero lo cierto es que hay una cosa que sí es cierto, y es que las vacunas generaron beneficios enormes. Y bueno, eso sí es un argumento del poder de lucro que tuvieron las vacunas. Eso no es prueba de una coordinación global secreta ni de una conspiración contra los seres humanos. Otro hecho es que el COVID fue creado y lanzado para vender vacunas, que dicen los conspiracionistas. Y la verdad es que, como he dicho antes, no hay pruebas ni a favor ni en contra que surgiera de un error de bioseguridad o de un laboratorio. Se sospecha que sí, que fue así, pero sí es cierto que a día de hoy no se puede afirmar con seguridad. Eso es lo que dicen los conspiracionistas, respondiendo a, a tu pregunta, ¿no? Pero en líneas generales, todo eso queda convenientemente desmontado. Que lo quieren creer, vale, que no lo quieran creer, pues también en su derecho está. Yo me limito a citar la información. Por último, María José Reyes Ojeda, de 32 años, oficinista, administrativa de Ciudad Real, que dice, ¿por qué podría repetirse una pandemia? Bueno, pues lo primero, por zoonosis, porque más del 70% de las enfermedades emergentes en las últimas décadas, como el VIH, el ébola, el SARS, el COVID-19, son zoonóticas. La deforestación, la destrucción de hábitats, el consumo de animales salvajes, la ganadería intensiva, el cambio climático, todo eso influye. La alta globalidad, la alta movilidad global que tenemos también influye. La urbanización y eliminación de hábitats también influye. De hecho, lo estáis viendo, como los jabalíes en determinadas urbanizaciones de la sierra vuelven a lo que era su hábitat, ¿no? Y eso es, y genera que evidentemente pululen por allí y puedan dejar esos virus. El cambio climático e incluso la biotecnología mal regulada, ¿no? Eh, ¿Sería igual que el COVID-19? No necesariamente.
Podría ser un virus respiratorio, como otro coronavirus, una gripe, un virus transmitido por vectores como por ejemplo el dengue, el Zika o la fiebre del Nilo de la que he hablado antes, una bacteria ultra resistente, un patógeno, la enfermedad X que le llaman, que pudiera ser nuevo, y el comportamiento dependería del contagio, de la mortalidad, del periodo de incubación, de la capacidad para detectarlo. ¿Hemos mejorado? Bueno, en capacidad para desarrollar vacunas sí, en sistemas de vigilancia epidemiológica también, en conciencia global sobre las enfermedades yo creo que también, ¿eh? Porque ya cuando una persona tose se pone la mascarilla, por ejemplo, pero aún hay problemas en la desigualdad en los países, en la fatiga social de las restricciones. Tú le pones a una persona un confinamiento o llevar mascarilla 24 horas al día y te dicen que no, ¿no? Una inversión insuficiente y la desinformación y la desconfianza que sigue estando latente, ¿no? Son en suma, bueno, pues las preguntas que me habéis planteado y no podemos predecir con certeza cuándo ni cómo va a surgir una nueva epidemia. Sí podemos fortalecer, robustecer nuestra respuesta. La vigilancia global, la inversión en ciencia, en salud, la cooperación internacional van a ser fundamentales para poder prever todo esto. Estar preparados no elimina el riesgo, pero sí puede marcar la diferencia entre una crisis mundial, una catástrofe global y algo que se pueda medianamente controlar. Por lo tanto, simplemente ha sido nuestra charla de hoy, que espero que os haya resultado grata y nos vemos la semana que viene. Recordad, podéis dejar vuestros temas en vocesdelmisterio@gmail.com o en nuestras redes sociales. Muchas gracias.